ahora sí en gran cotorreo con nuestros invitados esta tarde acerca de pues temas que tienen que ver con el arte y la Galería El Otro Mono, de la que le hablábamos hace un momento, y de esta exposición que lleva por título Complejos Movimientos de un Punto, que se está presentando desde hace algunos días en El Otro Mono. Y comentábamos, mire, hemos tenido acá en la cabina a Pedro Mantecón y a Cristo Contel, que son quienes llevan esta galería junto con María Ramos, en repetidas ocasiones acerca de las obras que ahí se presentan y demás. Y cuando planeamos esta entrevista con Pedro justamente, decíamos, bueno, estaría bueno que en esta ocasión hablen los propios artistas acerca del trabajo que ellos realizan. En este caso, sobre dibujo, particularmente, porque pues son dibujos. Entonces quiero saludar con mucho gusto a Itziar Giner, es artista plástica. Hola Itziar, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias a ti por estar acá. Está también con nosotros Oscar García. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, gracias. Qué bueno, también él es artista plástico. Está Iván Gardea, que oiga, usted no requeriría presentación, pero le cuento, es artista plástico, es profesor también, es docente, pues mucho reconocimiento el que tiene por la calidad de su obra y es un honor tenerlo por acá. Hola Iván, gracias, ¿cómo gracias, estás? Patricia. Muy bien. Muy contenta de tenerte por acá. Muchas gracias, sí. Y pues bueno, el dibujo, qué importante es, ¿no? Y además es creo que la base de prácticamente todo trabajo plástico que se realice. Bueno, tradicionalmente siempre se pensó, ¿no?, que el dibujo era la base para cualquier manifestación artística. Y luego tuvo unos años un poco de una devaluación en la apreciación del dibujo, ¿no? Y tiene quizás unos 10, 20 años en que el arte contemporáneo lo ha retomado, quizás de otra manera, como a la concepción que tenía el dibujo de carácter más académico, en el sentido de una estructura para ser un buen grabador, un buen pintor, un buen escultor, había que tener el dibujo, ¿no? Pero quizás en el mundo del arte contemporáneo tiene que ver con otra cosa, ¿no? Es el dibujo más como expresión y más también como vehículo de ideas, aunque esto siempre ha sido, el dibujo siempre ha sido vehículo de ideas, ¿no? Claro, pero sí hubo un tiempo entonces en la historia del arte en que el dibujo se quedó como relegado al boceto y no presentándose como piezas terminadas. Fíjate que desde el Renacimiento en realidad el dibujo fue valorado como bien. obra propia, aunque muchos de los dibujos que nos han llegado, por ejemplo, de Leonardo, Rafael, ¿no?, estaban valorados ya en su tiempo como grandes obras. Lo que pasa es que la gran obra pues era la pintura final, ¿no? Pero hay que recordar, por ejemplo, que los dibujos de Rembrandt eran coleccionables, ¿no? Los buscaban y dibujó mucho. Pero en los últimos años, vamos a decir, del siglo XX, y en la parte más dura quizá del arte contemporáneo, más ligada al arte conceptual propiamente, ¿no? Hubo una devaluación del dibujo. Hubo una pérdida a lo largo del siglo XX de enseñanzas académicas del dibujo, ¿no? Y hay toda una generación de artistas, por ejemplo, en México, que no tuvieron una educación muy sólida en términos de dibujo, ¿no? Oh, mira. Y bueno, y se inventaron métodos nuevos, métodos muy exitosos, como el de Nicolaides, ¿no? Luego el de Betty Edwards, por ejemplo, que en los años 80 se aplicó mucho en México. ¿En qué consisten esos métodos? Pues el de Betty Edwards, por ejemplo, es un método más orientado a aprender a ver, ¿no? Vamos a decir que el dibujo académico, bueno, es una historia compleja, no es sencillo, voy a tratar de resumirla muy rápido, pero el dibujo, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no?, es un dibujo que está, el de las academias, muy orientado a la copia objetiva, porque esta academia se desarrolla paralela al crecimiento de la fotografía, ¿no? Entonces hacer un dibujo que copiara de manera muy fiel a la realidad. Entonces, por ejemplo, el modelo tenía que, el dibujante tenía que sacar al final un dibujo que sus valores tonales estuvieran de acuerdo con la foto en blanco y negro que se tomaba, ¿no? Entonces es una visión del dibujo, como decir, muy objetivista, ¿no? Vienen las vanguardias y rompen con todo esto. Claro. Aunque muchos dibujantes de las vanguardias históricas, como Picasso, Matisse, pintores, ¿no?, habían tenido una formación muy académica, ¿no? Pero esto hace que toda la educación a lo largo del siglo XX se intenten otras cosas, ¿no? Se intenten otras maneras de ver el dibujo,
y de buscar en el dibujo, por ejemplo, más la expresividad. Cuando yo estuve, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas a principios de los 90, en la ENAM, se hablaba mucho del dibujo gestual, ¿no? Como que lo que se buscaba era el dibujo gestual, un dibujo donde lo esencial fuera el gesto, ¿no? La expresividad del gesto. Pero esto tampoco es una cosa nueva, realmente. Entonces, la formación del dibujo, perdón que te interrumpí horriblemente, pero la formación del dibujo tiene un poco que ver con quien te la imparte, pues, como... Totalmente, la orientación, porque no hay un método estandarizado, ¿no? Y sí depende del maestro que tienes, pues es una orientación también. Ahora, el dibujo en los últimos años, ellos que están más jóvenes pueden hablar más sobre este fenómeno, porque hay un fenómeno de regreso al dibujo muy fuerte. Y en el mundo del arte contemporáneo de pronto se empieza a revalorar mucho el dibujo. Hay galerías que empiezan a vender otra vez mucho dibujo, y es una vuelta que tiene características también técnicas, aparte de aprendizaje del dibujo. Aunque lo que hay técnicamente del dibujo, en el fondo del siglo XIX ya sabía todo, ¿no? O sea, ya lo tenían. Pero hay nuevos materiales, hay nuevas maneras, hay una vuelta en un sentido también conceptual, en un dibujo que busca ciertas proposiciones de entrada, que no está basado únicamente en la calidad estética, ¿no? Claro. Pero que tiene que ver con otras cosas. Pero sí hay una revelación y hay un fenómeno curioso, fíjate, hay mucha gente que a través de las redes también y a través de tutoriales y todo empieza a dibujar. Y ahorita creo que es el momento que estamos, un regreso muy fuerte al dibujo tiene unos años, de jóvenes de pronto muy competentes también, de jovencitos que empiezan a dibujar muy bien, que aprenden de manera a veces fortuita o por aquí o por allá, o tienen un maestro aquí, lo otro maestro acá, o a veces a través de tutoriales de tutoriales y estas cosas, que a veces yo he visto unas cosas muy malas, pero bueno, supongo que encuentran cosas buenas a ellos, estoy muy alejado de ese mundo, pero y sí es sorprendente porque hay una generación nueva de jóvenes que son muy buenos dibujantes, ¿no? Claro. Yo creo que... Y que también depende de lo que quieran comunicar, porque no es lo mismo emitir un mensaje con tinta que con carboncillo, que con lápiz, a lo mejor, ¿no? Claro, sí. En términos de composición o de profundidad, de luz, lo que quieras, lo que ustedes quieran hacer, ¿no? De expresividad, porque las técnicas también tienen que ver con momentos históricos, estilísticos. ¿Me explico? Por ejemplo, en el siglo XV se usa mucho la punta de plata, pero para el siglo XVII ya no se usa tanto, se usa más la sanguina. Pero esto tiene que ver con un dibujo barroco, que es una manera de ver la realidad, ¿no? Entonces ahora es muy interesante también con todos los cambios que tenemos, ¿no? Por la irrupción de la tecnología cibernética y todo eso, ¿cuál es nuestra manera de mirar? Y cómo estamos mirando. Claro, ¿no? La Wacom Pen nos da otra forma de comunicarnos. Sí, exactamente. Pero bueno, son cosas que siguen imitando técnicas antiguas, pero que seguramente van a desarrollar una manera propia. Claro, de comunicar, por supuesto. Y entonces, pues bueno, cuéntanos, Oscar, ¿tú qué nos compartes en la exposición? ¿Qué es? ¿Qué te inspiró? Cuéntanos un poquito. Bueno, para esta ocasión estuve trabajando mucho con un proyecto bien personal, porque la mayor cantidad de mi obra siempre se desarrolló con pintura. Pero de repente, pues, pintar también implica un ritual como muy meticuloso en el cual preparas todo y tienes que hacer mezclas de determinadas cosas y es como un proceso ahí de repente medio solitario, ¿no? Cosa que, pues, el dibujo te da más facilidades para proyectarlo en cualquier lugar. Puedes llevar una libreta contigo, un lápiz a todas partes, es como más sencillo. Y comencé a tener como este diario en el cual empecé a hacer pequeños formatos en una libreta que eran como fábulas, ¿no? Que estaban inspiradas ahí en sucesos que de repente... ¿Contexto o los puros dibujitos? No, nada más era como la ilustración de cosas. ¡Qué padre! Sí. ¡Qué buena onda! Ajá. Sí, entonces, ¿sabes? Una vez como que le tocó a mi perro ahí, estaba husmeando la basura y le salió un gato y... Por andar de curioso, entonces como que ese tipo de cosas me llaman mucho la atención y me acaban ahí en la cabeza y comenzaba a bocetearlas y de repente... Pero yo en ese momento las estaba como concibiendo como bocetos. Ya después pláticas con una de mis mejores amigas, que también es artista, pues me dijo, no, en realidad yo no creo que estés haciendo bocetos porque ya te estás demorando muchísimo y estás como metiendo un detalle medio obsesivo, medio obsesivo en estas piececitas, entonces
la mayor cantidad de cosas también eran como formatos medianos o grandes, ¿no? Y yo creo por lo mismo que decían que había como la elaboración del dibujo así en el cual pues uno de repente está acostumbrado a darle un valor más grande tal vez a una pintura, ¿no? Como pieza terminada. Y ya de repente me di cuenta de que, pues sí, en efecto, la gracia que tienen estos dibujos pues era como que me acompañaban a todas partes y de alguna manera pues terminaba siendo como un diario gráfico de cómo me iba sintiendo todos los días y pues cómo va cambiando metamorfosis cada una también de las piezas, ¿no? Y con un valor completo, ¿no? Es una pieza terminada. Sí, al final son 7 piezas las que están exhibidas y pues unas son formatos muy pequeños, otra es con un formato más grande. Por ejemplo, esa diferencia de las otras, pues sí estaba en el estudio trabajándola también como a la par mientras hacía las otras, pero pues sí, en efecto, como que el dibujo va cambiando contigo, no vas avanzando. Y pues también tomé la decisión de trabajar en esta ocasión con puro grafito, ¿no? Por lo mismo de... Siempre he sido muy... como un admirador ahí de los maestros, no sé, principalmente del barroco. Pero así como admiro el barroco, pues también me gustan otros artistas contemporáneos como John Baldessari. O sea, los puedo como poner una balanza de repente, o sea... Y también... Y es que no hay por qué elegir, bueno, no escucharon al principio del programa, pero decía, es que si un día alguien te pregunta cuál es tu película favorita, dices, no, espérame. Sí, claro, ¿no? Como si te dijeran cuál es tu canción favorita, ¿no? Entonces depende mucho como de la etapa de tu vida. No, y así la pregunta que sigue es, ¿y de qué género? Sí, por supuesto. Y ya luego, ¿y de qué época? Porque es mucha cosa. Y Itziar, tú cuéntanos un poco sobre tu experiencia y lo que aportas para esta exposición. Ok, bueno, yo agradezco estar aquí, me encanta que haya una mesa acerca del dibujo porque me apasiona. Una de las personas que me metió en este mundo fue aquí el maestro Iván, también fue mi maestro. Qué bonito. Y yo también doy clases, entonces al dar clases me doy cuenta, porque doy a niños y a estudiantes. Es una maravillosa retroalimentación, ¿no? Sí, la docencia. Totalmente, aprendes mucho. Claro, claro. Y pues me he fijado que en esas clases de dibujo he reflexionado, bueno, como siempre ha estado en mi vida y lo imparto y veo, no he tenido ningún problema como en enseñarlo, al contrario, ¿no? Es como cada quien va aportando algo a esta técnica o ejercicio. Y bueno, últimamente veo que es como una cosa de, en lo personal, como de mantener una memoria también, ¿no? Porque el ejercicio de dibujar requiere memorizar, ¿no? Claro. Entonces, pues mis dibujos siempre tratan como de retener eso mis vivencias o en este caso los dibujos que escogió Pedro, que son retratos, pues son personajes que me han aportado mucho a nivel conceptual, como de ideas, y son lecturas que hago en este caso el retrato de Cioran y de Kafka. ¿De Cioran? Emil muy Cioran. bien. Ajá, muy bien. Y bueno, tiene que pasar por mi actividad dibujística, ¿no? Okay. Como que los tengo que retener, entonces por eso recurro a esta cosa de que es un acto de memorizar también, ¿no? De detenerse a ver y transcurrir el tiempo en esa memoria. Y una experiencia apenas con una niñita me encantó, fue que le dije, es la última clase, yo creo que ya no nos vamos a ver, ¿qué quieres dibujar? Y entonces agarró su lápiz y me dibujó a mí como un acto, me quiero llevar mi clase, ¿sabes? Entonces, o sea, lo dejó ahí como, dije, esto es esta actividad, ¿no? Este ejercicio que pues es bonito, ¿no? Porque toda la gente que se acerca a dibujar, aunque no sepa, como que ejercitas muchas cosas, y en eso es esa cuestión de dejar algo, llevarte algo. Comunicar, pero preservar en la memoria. Pues ahí empezó, ¿no? El arte rupestre. De eso iba. Exacto. ¿No? Dibujar escenas que se iban a quedar ahí en las cosas y ahí las seguimos viendo. En fin, tenemos que ir a un corte, pero es breve. Regresamos rapidito a seguir platicando acerca de esta exposición que está en el otro mono y bueno, acerca de dibujo, que ha sido muy ilustrativo. Audiencia, espero que usted esté tan encantado como su servidora de poder platicar con esta gente. No se vayan, están en Ecos.